de, aleluya, amén, haber enviado al Salvador. Aleluya, amén. Aleluya. Sabemos que el Salvador, aleluya, amén, ¿verdad? Pues bastante, ¿verdad? Ejerció su ministerio en la zona de Galilea. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. De hecho, amén, se le conoce a nuestro Señor como Jesús de Nazaret, amén. Y Nazaret pertenecía a Galilea, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por su amor, aleluya. Vamos a presentar este devocional en esta hora. Padre mío, Padre eterno, gracias le damos, Señor, por este devocional, Señor. Padre, que en este día, por su amor y misericordia, Señor, vamos a poderle entonar a usted, Señor, de la gloria. Gracias por estos cánticos, Señor. Le pedimos, Padre, que sean agradables a usted, Señor, de la gloria, que podamos nosotros darle la gloria de vida a su nombre, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras nuestra hermana pasa, usted puede glorificar al Señor. Gloria a Dios, Aleluya, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. A su nombre, aleluya. Santo eres Jehová. Amén, bendito es el Padre. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Bendito es el Señor, hermano. ¿Quiénes han decidido seguir al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que hablar fuerte para que el Señor nos escuche. Todo su poder. Gloria a Jesús. Vamos a cantar, amados hermanos. He decidido seguir a Cristo. Amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios Santo Padre. Cordero. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Por tu amor y por tu misericordia, gracias Señor. Hemos decidido servirte, Dios mío. Hemos decidido seguirte.
Gracias, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios, santo y Vive maravilloso. Jehová, que alaba mi alma, Padre. Alabado sea tu nombre. Bendito Dios. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cielo en el Líbano. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cielo en el Líbano. Canta de la crecerá en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, canta de la crecerá en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cielo en el Líbano. Aleluya. Oh, bendito eres, esa es tu promesa, Dios mío. Padre bueno. Santo y maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Bendito eres, Padre. a Dios. Aleluya. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed contigo, mi alma tiene sed contigo, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed contigo, mi alma tiene sed contigo. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen sed de Dios? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay victoria en Cristo. Amados hermanos, les quería aprovechar esta oportunidad por darle las gracias por los saludos que he recibido por ustedes por este día que el Señor me ha concedido. Aleluya. Un año más de vida. Eso Gloria a es todo. Dios. Y le pido al Señor que me dé los años más de vida que Él me pueda dar. Dentro de sus caminos, que no sea parte de ellos. Amén. Y donde el Señor me quiere llevar, si es aquí o donde Él me pueda mandar. Santo, vive Jesús. Y así mismo, amados hermanos, les pido también a ustedes que sigan hacia adelante, fortalecidos en el Señor, sigamos hacia adelante, sintiendo al Dios vivo, Amén. Gloria a que Dios. es lo máximo, ¿no?, que uno puede hacer en esta vida, Así en el es. cual es una vida que está corrompida cada día más peor, Santo y Dios. somos, Bendito Dios. y que seamos ese remanente, que cuando el Señor venga, pues nos veremos con Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Bendito sea. Santo Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria
Dios sea toda la gloria. Amén. Sí, Señor. Le Aleluya. pasamos a nuestro amado pastor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por nuestra hermana, amén, por Amén. Gloria a este Dios. año más de vida que el Señor le Amén. concede. Alabado sea Dios, amén. Nos gozamos, amén, porque Dios le esté dando un año más de vida a nuestra hermana. Aleluya, amén. Así como Dios nos sigue dando vida a cada uno de nosotros. Oramos por nuestra hermana, dándole gracias al Señor. Padre bueno, Padre celestial, gracias en esta hora le damos por su amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, por nuestra hermana Giovanna. Gracias, Padre, por este año más de vida que usted le ha otorgado. Padre, pedimos por ella que usted la bendiga rica y abundantemente a ella, Señor, su esposo, sus hijos, toda su casa, toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que nuestra hermana nunca se desvíe, sino que la senda de ella sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento, Señor, hasta que el día sea perfecto, Señor, hasta que ella llegue a estar en gloria con usted, Padre bueno. Ayuda a cada vida que nos sintoniza, ayuda a cada hermano, cada hermana aquí presente. Padre, permítanos servirle a usted, Señor, como usted quiere, merece y exige de su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana, Dios le bendiga y feliz cumpleaños. Amén. Le bendiga. Gloria a Dios. Le alabamos, Padre. Mis hermanos, demos gracias a Dios por la lectura bíblica que vamos a realizar para así, aleluya, amén, iniciar el tema de hoy. Bendito sea Jehová. Padre, gracias le damos por su amor y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Dios mío, gracias por su palabra. En esta hora, Padre mío, aleluya, nos encomendamos a usted, Señor, una vez más, Señor, plena y totalmente, Señor, pidiéndole, Padre, que usted nos guíe y nos dirija, Señor, en este estudio de su palabra y siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 1. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya. Vamos a dar lectura en este momento, aleluya, amén, a la palabra de Dios en el verso número 4, aleluya, amén. Marcos 1, verso número 4. Si usted lo tiene, me lo deja saber con un amén. Amén. Amén, aleluya. Dice la Biblia: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. La palabra ha sido leída en el nombre del Trino Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por su bendita palabra, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, papá. Gracias por su palabra, Señor. Guíenos y diríjanos siempre, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, bendito sea el Señor. Que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Giovanna. Amén. Bendito sea el Señor. Y a cada una de nuestras vidas. Bien, hermanos, bendito sea el Señor. Dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 1, en el verso número 4. Amén. Bautizaba Juan en el desierto. Aleluya. Amén. La palabra, amén, ¿verdad? Bautizaba, amén, nos habla del griego baptizo. Amén. Bendito sea el Señor. Esta palabra significa, ¿verdad? Bautizados, bautizado, sumergir. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Dice el verso número 4, en su continuación de este capítulo 1 de Marcos, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Aleluya. Amén. La palabra arrepentimiento, amén, la palabra que en nuestra Biblia se lee arrepentimiento, viene de la palabra griega metanoia. Lo deletreo: T-A-M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. Metanoia. Bendito sea el Señor. Amén. Esta palabra, bendito sea el Señor, pues significa eso, arrepentimiento. Significa, amén, el cambio de la mente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno,
en este estudio, amén, bendito sea el Señor, podemos entender la palabra arrepentimiento como cambio en la forma de pensar. ¿Será muy importante lo que usted piensa? ¿En lo que alguien piensa? Amén. ¿En lo que alguien ocupa su mente? Amén. ¿Será eso muy importante? ¿Determinará eso algunas acciones o decisiones que tome la persona? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El que está pensando todo el tiempo, amén, bendito sea el Señor, en el deporte. Amén. Pues probablemente va a hacer mucho deporte, tal persona. Amén. Probablemente va a enterarse, amén, de muchos eventos deportivos. Bendito sea el Señor, que otras personas que no tengan ese interés van a desconocer. Amén. Pero por ejemplo, el que piensa mucho, vamos a decir así, en matemáticas, un ejemplo. Amén. Pues probablemente esa persona va a estudiar mucha matemática y puede ser, amén, que hasta incursione a estudiar matemáticas en la universidad, por ejemplo. Bendito sea el Señor. Amén. En lo que uno piensa, amén, es muy importante. Porque, Dios. aleluya, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos, amén, después que nos llega un pensamiento o una idea a la mente. ¿Sí o no? Alabado sea Bendito Dios. el Señor, aleluya. ¿Ve? A veces usted no piensa hacer algo un día, pero de repente usted ve que tiene 20 minutos o media hora para hacer aquello que usted no pensaba que iba a poder hacer ese día. Por ejemplo, ir al correo, bendito sea el Señor. Amén. A enviar unas cartas. Quizás usted ese día pensaba que no lo iba a lograr, pero de repente ve que tiene media hora. Amén. Un pensamiento pasa por su mente. Y eso hace, amén, que usted vaya al correo. Amén, bendito sea el Señor. Y realice ese envío que usted ya pensaba que no lo iba a hacer. Amén. Pero si de repente, bendito sea el Señor, usted piensa en ir al correo, pero también dice, no, pero es que tengo unas ropas que he lavado en casa y no las he tendido. Y si tardo, entonces puede ser que la ropa no se vaya a secar bien. Entonces dice, bueno, pues dejo lo del correo para mañana y voy a hacer aquello. Bendito sea el Señor. Lo que uno piensa es muy determinante, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy, muy, muy determinante. Por eso nuestra mente, aleluya, hay que cuidarla. Amén. Vive Jehová. Por eso no podemos nosotros anidar malos pensamientos. Amén. No Así podemos. es, Dios. Amén, bendito sea el Señor. No podemos darle lugar a ningún pensamiento desagradable ante Dios, hermano y hermana. ¿Cómo sabe usted si un pensamiento es desagradable ante Dios? Aleluya. Bueno, o porque lo dice la palabra. Amén, bendito sea el Señor, abiertamente. Amén. O porque el Espíritu Santo, amén, le da alguna señal. Generalmente, amén, cuando uno está haciendo algo que desagrada a Dios, estoy hablando al cristiano, a la cristiana, el Espíritu Santo da señal porque, amén, imagínense, el Espíritu Santo mismo, aleluya, amén, siendo Dios, no hablará. Vive Dios. Él habla, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo habla? Bueno, la persona comienza a sentir como un susto, como un temor. Cuando usted va a hacer algo y usted está sintiendo ese temor, antes de hacerlo, deténgase y no lo haga. Amén. Bendito sea el Así Señor. es. Amén. Aleluya. Porque la mayoría de los casos, claro, el temor puede venir de usted mismo, amén, de algo que usted se supone, pero es mejor de todos modos detenerse, aleluya, amén, y orar, amén, pedirle a Dios dirección, amén, consultar al pastor, bendito sea el Señor, porque no es normal, si usted está haciendo algo que agrada a Dios, el Espíritu Santo no le va a poner ese miedo a usted, bendito sea el Señor. Amén. Cuando usted está haciendo, amén, o tiene la idea de hacer algo que desagrada a Dios, amén, ahí la persona cristiana, amén, siente como ese temor. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. Y en ese caso se debe uno detener de, aleluya, seguir con la idea de llevar a cabo algo. Porque muchas veces se va a cometer un pecado contra el Señor. Santo Jehová, aleluya. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Pero al que sabe lo que es malo y lo hace, ¿qué cosa le es? Pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Entonces, la palabra
¿verdad? Arrepentimiento nos habla de un cambio en la forma de pensar. Este cambio se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios. Estamos hablando, amén, en el ámbito cristiano. Amén. Este cambio en la forma de pensar se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios. Fíjese, bendito sea el Señor, aleluya. Para seguir un poco hablando, amén, de cómo usted sabe si un pensamiento no es de Dios, hay otra señal que le quiero mencionar que es muy importante. Amén. La palabra nos enseña que el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto, por los frutos de tal árbol. Todo lo que lo aleja a usted de Dios, todo lo que, amén, le desanima a usted de ser mejor cristiano, amén. Toda idea, todo pensamiento y sentimiento, amén, que quiera hacer que usted deje de servir a Dios con fidelidad, y tenemos que decir con mayor fidelidad. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda idea que le propone a usted servir a Dios con un compromiso inferior al que usted tiene, con un amor inferior al que usted tiene para Dios y para lo que Dios ha establecido. Amén. Todo pensamiento, todo sentimiento, amén, que quiera moverlo a usted en esa dirección de ser un cristiano menos cristiano o una cristiana menos cristiana, todo lo que quiera llevarle a usted, toda idea, todo pensamiento, todo sentimiento que quiera llevarle a usted rumbo a una supuesta vida cristiana pero mediocre, usted puede estar seguro que tal pensamiento, tal idea no es de Dios. Amén. Ni siquiera tiene usted que orar para ver si eso es de Dios o no. Amén. Aleluya. Como hemos dicho ya, hay cosas por las que no se debe orar. Amén. Amén, bendito sea el Señor, porque están claras. Una idea te vino a la mente, amén, bendito sea el Señor, de no leer tanto la Biblia. Amén. Por ejemplo, todo en su debido contexto, bendito sea el Señor. Sabemos que usted tiene responsabilidades en la vida. Amén. Dios obviamente desea que usted cumpla con esas responsabilidades. Amén. Pero estamos hablando, bendito sea el Señor, de una persona que cumple con todas sus responsabilidades. Aleluya, amén. Y por ejemplo, dice, bueno, ya leeré la Biblia una vez a la semana solamente. Amén. O la leeré así de vez en cuando. Mientras que esa persona sabe que tiene que comer del pan espiritual, que es la palabra de Dios diariamente. Amén. Amén. Pero le vino una idea, bendito sea el Señor, no, que es que hace calor. Y como hace calor, entonces voy a sudar mucho si leo la Biblia. Y como hace calor, eso me puede dar un poco de mareo o dolor de cabeza si me concentro demasiado al leer la Biblia. Amén. Entonces, todo pensamiento, toda idea, todo sentimiento, amén, y cosas similares que a usted le quieran mover a ser menos cristiano, digo yo, o menos cristiano de lo que usted es, usted tiene que rechazar dicho pensamiento, sentimiento, idea Amén. Gloria a y Cristo. cosas semejantes. Aleluya. Sí, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, claro, obviamente, si usted, bendito sea el Señor, tiene una situación de enfermedad, amén, por ejemplo en la vista, y el médico le dice, bueno, tiene que durar, amén, un tiempo sin poder leer, bendito sea el Señor, amén, y cuando usted abre los ojos no ve casi nada, ve todo borroso, ya es otra cosa, bendito sea el Señor, porque ya no es que en usted no hay deseo
de leer la palabra del Señor. No es que en usted no hay disposición para ello, sino que en usted ya hay una limitante física. Amén. En tal caso, pues, si el resto de sus habilidades van bien, pues usted escuchará la Biblia siendo leída. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. Pero, amén, bendito sea el Señor, y eso es por una fuerza mayor que le impide a usted, amén, leer la palabra del Señor. No es que usted no puede escuchar la Biblia siendo leída, pero escuchar a otra persona leer la Biblia o aplicación no reemplaza nunca la necesidad de usted mismo leerla. Amén, aleluya. De usted mismo. Bien, bendito sea el Señor. Entonces, arrepentimiento, amén. Hemos dicho que la palabra amén que leemos nosotros en Marcos 1:4, que leemos arrepentimiento, es la palabra metanoia, Con Y. sin Y y latina. Amén. Metanoia. M como meta, ¿verdad? M-E-T-A y después N-O-I-A, con acento en la primera A, metanoia. Amén. Y estamos viendo, amén, de que esta palabra arrepentimiento nos habla de un cambio en la forma de pensar y que este cambio se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios. Eso es muy importante. Aleluya. Si la persona no siente dolor de haber pecado contra Dios, ¿qué pasa con tal persona? Por ejemplo, si la persona lo único que dice, ya me voy a convertir porque si no, hay mucho fuego en el infierno y yo no quiero eso. Y por la eternidad, ay, ni se dice. Supongamos que la persona solamente tenga eso en su mente. Amén. Pero no le da dolor de haber pecado contra Dios. O sea, no se siente triste de haberle fallado a su Creador por todo el tiempo en el que vivió en el pecado. Amén. Hay un problema con muchos llamados testimonios de personas que han vivido una vida de pecado fuerte y se convierten y luego testifican, y muchos hasta se vuelven famosísimos en los medios evangélicos por el testimonio que tienen. Bendito sea el Señor. Pero el problema no es que testifiquen, amén, de dónde el Señor los ha sacado. Ese no es el problema. Pero el problema está que muchas veces se le da más gloria a lo que la persona hizo en el mundo del pecado que a lo que Dios ha hecho en tal persona. Porque si una persona da un testimonio de 1 hora y 50 minutos habla de todo lo que hizo en el mundo, amén, bendito sea el Señor, 2 minutos, 3 testifica de cómo se salvó, y los otros minutos, amén, nada más cierra orando, bendito sea el Señor, habló más de lo que el diablo hizo que de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y bendito sea el Señor, aleluya. Obviamente, la curiosidad es una fuerza que mueve mucho al ser humano. Amén. La curiosidad mueve mucho al ser humano. Poderoso eres. En cierta ocasión un pastor testificaba que estaba su hermano de él, que es predicador también, en una nación latinoamericana. Y el cura católico de dicha localidad salió anunciando que no fueran a esa actividad donde iba a predicar ese predicador, el hermano de este pastor. Y decía que ese hombre era el diablo, que no fuera. Amén. Obviamente yo diciéndolo en mis propias palabras. Pues hermanos, mire, las personas, hermanos, se fueron por montones al lugar donde se iba a predicar la palabra del Señor, porque querían ver cómo era el diablo. Bendito sea el Señor. Amén. O sea, la curiosidad, amén, es muy fuerte. Amén. O sea, el que a usted le digan, amén, tuve una sobredosis de droga y en esa sobredosis vi esto, vi aquello, vi lo otro. A los seres humanos, sobre todo los que por misericordia de Dios no hemos tenido experiencias como esas, amén, a los seres humanos, amén, no, nos da curiosidad, amén, saber lo que la persona vivió. Amén. Bendito sea el Señor. No, que estuve en tal pandilla y que hice tal cosa y tal cosa y tal cosa. Amén. Al ser humano le da curiosidad lo que la persona ha estado haciendo. Amén.
en el mundo del pecado, especialmente a los que por la gracia del Señor no hemos vivido semejante tipo de experiencias. Alabado Dios. Pero Aleluya. Gracias. la Biblia habla con claridad de lo que pasa cuando la persona vive sin Dios. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Dios. Todo testimonio que usted escuche, que la persona testifique de lo que hizo sin Cristo, se resume en eso. Bendito sea el Señor. Amén. Era un instrumento del diablo. Amén. Y estaba, amén, bendito sea el Señor, mire, sufriendo y padeciendo en las manos de Satanás, quien vino a hurtar, a matar y a destruir. Esta persona estaba, amén, dañando a otros y siendo dañado o dañada por otros. Bendito sea el Señor. Esa es la vida del pecado. Santo Dios, aleluya. Por lo tanto, lo que la persona tiene que testificar no es tanto todo lo malo que hizo en el mundo del pecado, sino la misericordia que Dios ha tenido con él o con ella, y el dolor que siente, porque eso es algo muy importante, porque la persona puede hablar, amén, y puede dar detalles de cosas que hizo en el pecado dentro de lo que es agradable ante el Señor, obviamente, amén, en una forma, amén, decente, verdad, respetuosa, amén, reverente, porque hay personas también que testifican de una manera muy vulgar, amén. Los cristianos no podemos hablar vulgarmente, bendito sea el Señor, ni pensar vulgarmente, bendito sea el Señor, amén. Pero, amén, una persona, amén, con la reverencia al Señor y el respeto a Dios y al pueblo de Dios, amén, y a su prójimo en general, puede testificar, aleluya. Pero cuando la persona tiene dolor por haber pecado, eso lo va a transmitir, porque ese dolor lo tiene dentro de sí. Y cuando se acuerda cómo robaba, por ejemplo, sabiendo que al robar no solamente estaba agraviando a su prójimo, sino que estaba haciendo un acto desagradable ante Dios. Cuando la persona siente dolor por haber hecho lo malo ante Dios, se expresa en la manera en que la persona testifica. Bendito Amén. sea Dios. Esa persona probablemente se quebrantará, bendito sea el Señor, amén, de una manera sincera, porque le duele Alabado eres el saber Dios. que le falló a Dios al vivir de esa manera y que hizo daño a personas inocentes. Pero muchas personas testifican, hermano, mire, y eso es con una fuerza, hermano, bendito sea el Señor, y yo robé, y yo maté, y yo asalté, y yo violé, hermano, bendito sea el Señor, aleluya. Y después cuando hablo del Señor, bueno, y un día me dieron un tratado y me convertí. Amén. O sea, ¿qué es lo que queremos transmitir con un testimonio? Santo Dios de gloria. ¿Es lo que hace el diablo o la misericordia de Dios para con nosotros? Santo, aleluya. Lo que pasa es que usted sabe que al ser humano, por la curiosidad, amén, le gusta mucho lo novedoso. Bendito Rey. Amén. Alabado Le sea gusta Dios. mucho lo que es sensacionalista, que causa, amén, una sensación en uno fuerte. Amén. Ay, sí, ay, cuartizó, ay, sacó los ojos, uy, frío los dientes, ay. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Pero nosotros los cristianos no somos sensacionalistas, o sea, no podemos nosotros ni predicar ni hacer nada con el fin de ser sensacionalistas. Lo que nosotros tenemos que procurar es que el nombre del Señor sea exaltado. Amén. Que quede claro que el pecado lo que trae es ruina. Pero que quede todavía más claro que la única solución para el pecador se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, alabado sea el Señor. Solo el Evangelio de Cristo tiene la solución para el ser humano. Solo el Evangelio de Cristo. Los centros comerciales, los malls, como le llaman, amén, o centros comerciales, o como le quieran nombrar, eso no tiene la solución. Amén, bendito sea el Señor. Supermercados, amén, tiendas, amén, agencia de viajes, lo que usted me quiera mencionar, aleluya. Eso no tiene la solución que el ser humano necesita.
para estar en paz con Dios. Amén. Aleluya. Alabado Amén. sea Dios. Para vivir una vida, amén, provechosa. Amén. Amén. Así es, de Dios. Provechosa, bendito sea el Señor. Amén. Una vida agradable ante Dios. Porque una vida que no es agradable ante Dios no es realmente provechosa. Una vida que no es agradable ante Dios, una vida de la que Dios no se agrada, realmente no es una vida provechosa. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Porque si no agrada a Dios, quiere decir que tal persona es esclava del pecado. Amén. Y si es esclava del pecado, no tiene una vida provechosa. Podrá brillar en ciertas áreas, pero la totalidad de su vida ante Dios no es provechosa. Amén. Amén. Y eso se va a reflejar, amén, en muchas situaciones que van a surgir en la vida de esa persona. Amén. Por eso es que hay gente que pueden ser grandes deportistas, pero se suicidan. Grandes artistas, amén, pero matan a su esposa, bendito sea el Señor, o a su esposo. Amén. ¿Por qué? Porque aunque estaban brillando en cierta área de la vida, pero separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. Entonces, aunque brillaron en cierta área de su vida, pero la totalidad de la vida de ellos era un fracaso, porque estaban viviendo de espaldas a Dios. Y toda persona que vive de espaldas a Dios está fracasada. Así brille en algunas áreas de la vida. Amén. Grábese eso, bendito sea el Señor, y no se confunda. Amén. A veces la gente dice, no, pero fulano no es cristiano y tiene más dinero que yo. ¿Y qué? Amén. Fulano no es cristiana, bendito sea el Señor, pero tiene más amigos que yo. ¿Y qué? Aleluya. Amén. La persona podrá brillar en una área o varias áreas, pero si vive sin agradar a Dios, la totalidad de su vida será un fracaso. Bendito sea el Señor. Amén. Y a veces las personas como esas, amén, que han tenido supuestamente todo en la vida, pero le ha faltado Dios, es decir, le faltaba todo realmente, bendito sea el Señor. A veces se convierten en personas, amén, que han vivido de esa forma y después testifican lo vacía que era su vida. Bendito Dios de Amén. los cielos. Bendito sea el Señor, porque el ser humano necesita a Dios Amén. más que cualquier, Así es. más que a cualquier otra persona o a cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Entonces, amén, arrepentimiento, cambio en la forma de pensar. Este cambio se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios. Si usted no siente dolor por los pecados que usted ha cometido en su vida contra Dios, usted tiene que arrepentirse. Amén. Así es. Aleluya, amén. Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Si usted no siente dolor ante Dios cuando viene un mal pensamiento a su mente, usted tiene que arrepentirse. Amén. Así es. Vive Dios. Aleluya. Y humillarse bajo la poderosa mano de Dios, pidiéndole al Señor que le limpie. Grande eres, Amén. Señor. Que el Señor haga el trabajo que solo Él puede hacer en su mente y en su corazón para que, aleluya, usted pueda realmente amar tanto a Dios que le duela el haber pecado contra Dios, Así es, vive Dios. Santo. que le duela solamente el que por su mente pase un mal pensamiento. Santo, vive Dios. Amén. Que le duela, que le aterre de dolor la idea de pecar contra Dios. Bendito eres Dios, Por amor a Dios. aleluya. Si usted está en ese nivel, usted se podrá gozar en Dios. Santo, vive Dios. Aleluya. Aleluya. Usted no va a estar codiciando el pecado. Ven, gloria a Dios. Amén. Vive Jesús. Hasta que en uno no hay dolor por la vida que uno ha vivido sin Dios, Bendito eres Dios. es difícil que uno se goce en Dios. Santo, vive Dios. Poderoso eres. Santo. Hay gente que lamentan las consecuencias del pecado, pero no lamentan el haber pecado contra Dios. Bendito eres, Señor. Y le di un golpe y la maté. Ay, Dios mío, la maté. O sea, si no la mataba, hubiera seguido como si nada. Y fornicó y salió embarazada. Ay. O sea, lo que le dolió no fue que pecó contra Dios fornicando, sino que salió embarazada. Hermanos, estas son cosas muy serias. Amén. Porque yo no estoy hablando de gente que se llaman supuestamente cristianos, ¿eh? Ay, ya mi hijo se metió en un lío, embarazó a esa muchacha. Pero el primer paso que dio fue el pecar contra Dios.
Amén. Y eso es lo que más nos tiene que doler. Amén. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que procurar prevenir. Amén. Aleluya. Porque ciertamente en esto se aplica el dicho que es mejor prevenir que lamentar. Santo Dios, aleluya. Entonces hay muchas personas que solamente se lamentan de las consecuencias del pecado. Hay personas que dicen, sí, yo doy gracias a Dios porque Cristo me salvó, porque cuando yo era un drogadicto, mire, yo me robaba todo lo que yo encontraba en mi casa y mis padres ya no querían saber de mí. ¡Wow! Pero tenemos que Bendito entender, eres, Dios. aleluya, amén, que solamente ya el haber pensado en usar droga, como solamente el pensar en fornicar o hacer cualquier cosa desagradable ante Dios, ya es un pecado. Amén. Y eso nos tiene que doler, solamente el pensar eso nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Bendito Aleluya. Dios, Cuando aleluya. oramos ante el Señor, tiene que haber un dolor en nosotros. Señor, perdóname por haberle dado lugar en mi mente a esta idea, Señor. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame, Señor. Santo, vive Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Esa es la actitud del Aleluya. cristiano y de la cristiana con quien el diablo no va a jugar. Santo, Santo, aleluya. aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Lo que nos tiene que doler en primer lugar es, aleluya, el hecho de pensar en pecar contra Dios, o peor aún, haber realizado ese acto de pecado Así es, contra el Señor, Aleluya. independientemente de las consecuencias del pecado o de los Santo, resultados. Padre. El hecho mismo de pecar contra Dios tiene que dolernos. Amén. Así es. Solamente de pensarlo, Oh, Dios. y peor aún si realizamos dicha acción. Hay poder en Jesús. Amén. Amén. Recordándoles siempre que hay cosas que la única verdadera solución que tienen es nunca hacerlas. Nunca hacerlas. Hay pecados que usted los puede, amén, remediar hasta donde Dios lo permita, porque todo pecado siempre trae consecuencias. Todo pecado siempre trae consecuencias. Bendito sea el Señor. Bendito eres, Amén. Dios. Por eso el cristiano no se puede exponer al pecado. Santo Dios, Amén. aleluya. Todo pecado siempre trae consecuencias porque todo pecado desagrada a Dios. Amén. Así es, vive Jehová. Y si desagradamos a Dios, nosotros no estamos cumpliendo con el propósito principal por el cual vivimos, que es tener esa amistad y esa comunión Alabado con Dios eres, Señor. y agradar a Dios, Aleluya. que Él se agrade de nosotros como el Santo, Padre sí, Señor. agradado de un buen hijo o de una buena hija. Aleluya. Vive Dios. Amén. Dios, Jesús. Pero bendito sea el Señor, aleluya, amén. Hay pecados, amén, que hasta donde se pueda, hasta donde sea posible, amén, usted puede tratar de remediarlos, pero hay Bendito otros eres, que por Dios. mucho que usted trate de remediarlos, no los puede remediar. Amén. Así es. Amén. Aunque usted trate de chantajear, de sobornar si se puede, a los que saben que usted cometió ese pecado, para que no digan nada, que va, bendito sea el Señor. Por ejemplo, la persona que viola a un niño, por mucho que trate de ocultarlo, olvídese, bendito sea el Señor, aleluya. Bendito Dios. Eso no lo va a remediar, eso no lo, bueno, remediar, aleluya, si se arrepiente, amén, se convierte al Señor, pide perdón, amén. Ya en ese sentido quizás puede remediar un poquito la situación, quizás remediarla, no solucionarlo, remediarla quizás un poco, que tampoco hay garantía, porque no es todo familiar que escucha que violaron a un niño, familiar de él, y se queda tranquilo. No se queda Bendito tranquilo. Dios del cielo, te adoramos. Y muchos dicen, no, tú puedes ser muy evangélico hoy, pero olvídate, dame la desquito, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Pero sobre todo el haber pecado contra Dios es lo que más tiene, amén, que dolerle a la persona. Alabado eres, Bendito y Señor. alabado Dios. Aleluya. Porque hay niños por ahí que viven en la calle y muchos abusan de ellos. Pero usted cree que Dios pasa eso por alto. Dios no pasa eso por alto. Amén. Dios no pasa ningún pecado por alto. Amén. Así Amén. es. Bendito Y Dios. menos semejante maldad y abuso. Bendito Amén. Rey. Amén. Así es. Gloria Dios a es el Dios. juez justo de toda Amén. la tierra. Amén. Aleluya. Lo que le trato de decir es que, una, usted no debe de jugar con el pecado. Dos, no debe ceder a la tentación, porque el diablo quiere arrastrarle a usted a cometer pecados de los que él sabe
que por mucho que usted quiera después hacer para borrar esos pecados, no los va a borrar. Y van a traer consecuencias a su vida. Vive Jehová, aleluya. Amén. Y obviamente muchas veces aún en la vida de la persona a quien usted dañó, Así es, vive le Dios. ocasionó daño, Grande o es su perjudicó, nombre. o agravió. Amén. Muchos que hoy son homosexuales testifican que fueron violados. Amén. Muchos. Porque no es normal que un hombre quiera ser mujer. Amén. Ni que una mujer quiera ser hombre. Amén, vive Dios. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Aún Dios. muchas que son lesbianas testifican que fueron violadas por un hombre. Así Le es, tomaron bendito Dios. odio, bendito sea el Señor, por así decirlo, a los hombres. Y por eso se vuelven lesbianas. Santo. Alabado sea Dios. El que violó a esa muchacha a lo mejor ya se olvidó de lo que hizo. A menos que no le hagan, ¿verdad? Refrescar la memoria. Amén. Pero olvídese, bendito sea el Señor, que esa persona que ha hecho eso, a menos que no se arrepienta de verdad, amén, y se convierta a Cristo, lo que le espera es fuerte. Amén. Porque Dios es el juez justo de Bendito toda la eres tierra. Dios, Gloria a aleluya. Dios. Pero usted se imagina casos como uno escucha que en iglesias mismas violan a niños. Santo. ¿Usted sabe lo que es eso? Glorificado eres ¿Eh? Dios. Un ayudante de pastor, lo que se conoce comúnmente como copastor. Yo he escuchado un testimonio, amén, donde ese hombre violaba en el sótano de la iglesia, violaba al hijo del pastor. Por años. Bendito Dios, amén, bendito. Por años. ¿Mm? Santo Dios de gloria, aleluya. Santo Jehová, aleluya. Ahí salió hace un tiempecito atrás una noticia de un supuesto pastor que hacía el culto. El Señor reprenda al diablo. Estaba el culto. Es una iglesia multitudinaria, bien grande, o llamada iglesia. Amén. Y el supuesto pastor se acostaba yo no sé con cuántas mujeres de la iglesia, porque se iban allá donde supuestamente estaban las hermanas, no sé si del coro, no sé qué cosa, una iglesia mundana, obviamente, que no es iglesia realmente, pero tiene el nombre de iglesia, bendito sea el Señor. Bendito Amén. Dios. Porque cuando salen los periódicos dicen iglesia, no dicen supuesta iglesia. Dicen pastor, no dicen supuesto pastor. Pero nosotros tenemos que estar claros de que son supuestas iglesias con pseudo pastores, bendito sea el Señor. Vive Dios. Amén. Pero vamos al hecho, amén. Una persona que supuestamente es cristiana y hace cosas así, aunque nunca se sepa en la tierra, Bendito Dios. pero usted del cree que cielo. Dios va a pasar semejante aberración por algo. Alabado sea Dios. Hermanos y aleluya. hermanas, bendito sea el Señor. Tiene que dolernos a nosotros el haber pecado contra Dios. Amén. Bendito Hasta el Rey. punto que hoy no deseemos pecar contra Dios. Amén. Primero por amor a Dios. Poderoso Dios. El dolor que necesitamos sentir por nosotros haber pecado contra Dios tiene que brotar del amor que le tenemos a Dios. Amén. Aleluya. Y usted me dirá, pastor, pero si ya yo me convertí, ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Claro que pasaron, pero por eso no quiere decir que a usted no le debe doler el haber pecado contra Dios, porque a usted no le ha dado una clase de amnesia cuando se convierte. Uno sabe lo que uno hizo en el mundo de pecado. Bendito sea Amén. Dios. ¿Y por qué Dios permite que uno tenga ese conocimiento? No es para que uno codicie el pecado, sino para que uno siempre esté pendiente de que uno le falló a Dios, que uno le falló al Creador, al dador de la vida. Amén. Y eso, amén, tiene que dolernos para prevenir que nosotros sigamos pecando contra Dios. Amén. Bendito Dios. Este cambio, amén, arrepentimiento, cambio en la forma de pensar, este cambio se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios. Oiga bien esto, determinando la persona con propia y firme convicción. Determinando, ¿quién? La persona. ¿Con qué? Con propia. ¿Y qué más? Firme convicción, hermanos. Cada una de esas palabras son muy importantes, bendito sea el Señor, que usted, aleluya, las entienda. Porque hay mucha gente que pecan, vienen al templo inclusive, vienen al altar, oran, lloran, amén,
Y con el respeto que usted se merece, mira, hasta los mocos se le salen. Bendito Dios. Se paran por ahí, salen por esa puerta a seguir pecando con más fuerza todavía. Santo, poder y Bendito Bendito sea Dios. Dios, aleluya. Dios. Amén. Santo, Entonces, ¿en qué estamos? Amén. Santo El Dios. verdadero arrepentimiento, amén, no solamente nos habla de este cambio en la forma de pensar, el cual está caracterizado por el dolor de haber pecado contra Dios, sino que también dice, amén, determinando la persona, determinando. Amén, gloria. El hijo pródigo en un momento dado determinó volver a la casa de su padre Amén, así es. y ya no seguir viviendo como estaba viviendo, fuera y lejos de la casa de su padre. Bendito Dios. Aleluya. Recuérdese que para ayudar al ser humano, Dios hace lo imposible, pero la parte posible la tiene que hacer el ser humano. Amén, así Amén, es. aleluya. Esta determinación la tiene que hacer el ser humano. Santo Amén. Jehová. El ser humano Aleluya. tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, haz en mí el trabajo espiritual que solo usted puede hacer, Señor, para que yo sienta dolor de haber pecado contra usted, Señor. Y este dolor tengo que sentirlo, Señor, porque le amo, Señor de la gloria, por encima de todas las cosas. Sea Dios. El ser humano, aleluya, aparte de clamarle a Dios para que Dios limpie el corazón de tal persona, para que Dios quite lo que esté de más, para que el Señor añada lo que haga falta, para que esta persona, amén, pueda, aleluya, amén, sentir ese dolor por haber pecado contra Dios. Aleluya. Movido en primer lugar por el amor a Dios. Amén. Esta persona también tiene que tomar una decisión, una determinación. Santo eres Jehová. Aleluya. Gracias, Padre. Una decisión. Dios. Amén. Y la palabra decisión es una de esas palabras muy importantes en la vida. Aleluya. Aleluya, porque a diario decidimos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Vive Bendito Dios. el Señor. A diario decidimos. Así es, vive Dios. Bendito A sea diario usted su decide lo nombre. que come, lo que no come, Muchas veces. a dónde va, a dónde no va, Poderoso a qué hora Dios. va. Amén. Amén. ¿Con quién va? Y alma. ¿Por qué va? Amén. Así es, vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dígame, ¿cuál fue el último día donde usted no tuvo que decidir nada? Alabado eres. ¿Hasta Señor. cuándo usted va a beber agua? Es una decisión, por ejemplo. ¿Sí o no? Una vez yo iba con un pastor y con su esposa y, óigame, íbamos en un coche, era un viaje largo, y ellos se encontraron un agua que les gustaba mucho. Iban bebiendo, hermano, eso era una cosa, bebían agua, pero hermano, sin exagerarle. Óigame, después se vieron en unos apuros, bendito sea el Señor. Ya usted conoce el resto de la historia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos determinaron beberse toda esa agua así rápidamente, hermano. Era una cosa increíble. Bendito sea el Señor. De gloria. Amén. Entonces, la palabra decisión nos concierne a todos, Amén, así es. Vive porque Dios. todos decidimos. Así es. Bendito La Dios. gran pregunta es si decidimos siempre como Dios quiere. Santo Dios. Aleluya. Vive Dios. Todos decidimos, Amén. Bendito eres. pero decidiremos todos siempre como Dios quiere. Bendito seas. Levante la mano quien está en el top 10 de los que siempre deciden como Dios quiere. Santo. Al menos de esta ciudad, para no hablar a nivel global. Ya si usted está en el top 10 de esta ciudad, ya es bastante, ¿o no? Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, este cambio Alabado se caracteriza Dios. por el dolor de haber pecado contra Dios, Gloria a Cristo. determinando. ¿Quién? La persona. ¿El papá por el hijo? ¿La mamá por la hija? No. ¿El esposo por la esposa? No. Gloria a Dios. ¿El pastor por los hermanos o por las hermanas? Aleluya. Aleluya. Nosotros podemos invitar a alguien a la iglesia. Amén. Pero nosotros no podemos hacer que la persona se arrepienta. Alabado eres, Señor. Aleluya. Claro, nuestro deber es predicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con amor, pero con la verdad. Pero nosotros no podemos hacer que la persona se arrepienta. Aleluya. Amén. Nosotros sabemos, amén, que el Espíritu Santo da testimonio al ser humano.
de que el ser humano necesita a Cristo, de que el ser humano es pecador. Amén. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Pero nosotros no podemos hacer que la persona se arrepienta. Sí, Señor. Alabado Aleluya. eres, Señor. Pero sin embargo nosotros sí tenemos que vivir una vida sumisa y arrepentida delante del Señor. Aleluya. ¿Sí o no? Nosotros sí tenemos que arrepentirnos, amén. Ya le dije, aunque sea de los pensamientos que pasan por su mente que son desagradables ante Dios, hay que arrepentirse de ellos y pedirle a Dios ayuda para que esos pensamientos nunca logren anidarse en nuestra mente y logren tomar el control de nuestras acciones, de nuestra mente, bajen a nuestro corazón, amén, y comiencen a surgir sentimientos desagradables ante Dios que nos muevan a hacer cosas, acciones, amén, actos desagradables al Señor. Amén. Porque del pensamiento, si se anida ahí el mal pensamiento, amén, el corazón, bendito sea el Señor, llega un momento, amén, que por esos pensamientos negativos, amén, cuando esos pensamientos logran también hallar un lugar en nuestro corazón, amén, comienzan a producir malos deseos. Alabado eres, Amén. Señor. Aleluya. Si la persona todavía no se arrepiente ante Dios, esos malos deseos pueden llevar a esa persona a malas decisiones y malas acciones. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea Dios, aleluya. Poder en Jesús. Aleluya. Arrepentimiento, cambio en la forma de pensar. Este cambio se caracteriza por el dolor de haber pecado contra Dios, determinando la persona con propia y firme convicción. Con propia y firme convicción. Santo sea es Dios, Dios. aleluya. Vive Jesús. ¿Por qué hay tantas personas infieles al Señor dentro de las iglesias? Porque no están arrepentidas, de verdad, no están arrepentidas. Amén. Así es. Vive Dios. Amén, no están arrepentidas. Bendito sea el Señor. Muchos lo que tienen es miedo de irse al mundo. Uy, si yo me voy al mundo, fulano me estaba buscando para cortarme la cabeza, el otro quería despegarme un brazo. Uy, mejor me quedo aquí cito. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Pero entonces la persona no le da un culto vivo a Dios. La persona no manifiesta gozo de estar en los asuntos de Dios. Porque lo que tiene es un miedo. Santo. De que le corten la cabeza, de que le arranquen el brazo, le saquen la lengua, bendito sea el Señor, o lo que sea que le tenían ofrecido. Santo. El poder en Jesús. Hermano, porque aunque usted no lo crea, hay personas que quizás a usted le tenían una mala voluntad y le iban quizás a hacer algo sin que usted lo supiera. Y cuando vieron que usted se convirtió, Dios mismo lo tocó para que esa persona desistiera Vive Dios. de continuar con ese plan que tenían con usted. Gloria a Dios del cielo. Aleluya. Aleluya, lo que Dios ha hecho por usted, y usted se lo imagina Amén. en cuanto a la grandeza, amén, Santo Jehová. Aleluya. de lo que Dios ha hecho a favor de usted. Yo le garantizo que Dios ha hecho mucho más a favor de usted cuando usted se ha convertido de lo que usted sueña, Así es, bendito de lo que usted Dios. se imagina. Gloria a Dios, aleluya. Seguro, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Bendecido. Entonces, determinando la persona con propia y firme convicción, firme convicción, firme convicción. Amén. No podemos estar, no, hoy voy a la iglesia, pues mañana no, Bendito eres, pasado voy a ver. Señor. Amén. Aleluya. Hoy digo sí voy a ser cristiano hasta el fin, mañana, bueno, dije que iba a ser cristiano, pero no sé hasta cuándo, bendito sea el Señor. Bendito Amén. Dios. Pasado mañana, bueno, ya yo no sé ni siquiera si voy a seguir siendo cristiano todo el tiempo. Santo Dios. Amén. Hermanos, Poderoso eres. hay muchas Jehová, personas aleluya. cambiantes. Amén. Y estoy hablando en las iglesias, que es lo más triste, porque de la gente del mundo, pues uno sabe que ellos están en tinieblas Amén. Así es. y que son muchas veces, amén, ¿verdad? Movidos, amén, por circunstancias que pasan en sus vidas. Amén. Y también sabemos, amén, que el diablo los oprime. Amén. Y por todas esas cosas pueden ser personas con un carácter impredecible por el ser humano, su prójimo. Amén. Pero nosotros los cristianos no podemos estar en esa situación. Amén. Así es. Vive Dios. Dios. Aleluya.
Si usted sabe lo que Dios ha hecho a favor de usted, aleluya, amén, ¿cómo usted va a decir, hoy le amo? Mañana va a decir, bueno, no sé si le amo, amén. Pasado mañana, bueno, le amé, amén. Después el día siguiente, bueno, ya le volví a amar otra vez, hoy le amo. Santo Rey de la Gloria, te adoramos, Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Muchas personas no toman el camino del Señor en serio, no lo toman en serio. Claro, como no han visto el infierno, van a esperar verlo para entonces tomarlo en serio. ¡Ay, Señor! Ya sí creo, Señor. Ya sí estoy claro, Señor. Oh, Dios. ¡Sácame de aquí! No sé, amén, ustedes en sus Alabado países de sea el orígenes, Señor. si ustedes o sus padres, especialmente las madres, si compraban frijoles o frijoles que vendían, a veces señoras, lo vendían ya hervidos. Algunos han vivido una experiencia como esa, bendito sea el Señor. Amén. No se vende, bendito sea el Señor. Bueno, sí, lo hervían. Los que venden aquí también. No. Estoy hablando en los barrios populares muchas veces. Bendito Dios. Aquí ya está más modernizado. Oye, yo le estoy hablando a los que no se han olvidado de sus raíces todavía, pues bendito sea el Señor, aleluya, amén. No, pero quizás no en todos los lugares se venda. En bolsitas vendían, ¿no? En bolsita, por ejemplo. Amén. En los lugares obviamente donde se comen muchos frijoles o frijoles, amén, porque donde no se come mucho obviamente venderán otra cosa, amén. Pero por ejemplo, allá, amén, en la República Dominicana surgió un dicho, allá los frijoles se les llama habichuelas, allá surgió un dicho que decía, ya es tarde para ablandar habichuelas. ¿Por qué? Porque a veces, amén, iban las señoras a comprar, o el señor, o quien fuese, y ya no había frijoles o frijoles. Bendito Dios. Amén. Y bendito sea el Señor, aleluya. Miraban la hora, amén. Y la persona quizás quería poner a hervir para que se ablandasen esos frijoles o habichuelas, amén, o como usted le llame, aleluya, amén. Pero se daban cuenta de que le iba a tomar mucho tiempo, amén, para poderlos cocinar debidamente. Y de ahí surgió ese dicho. O sea, hay cosas que las personas quieren hacer, pero ya es muy tarde. Amén. Yo le garantizo que hasta el ateo más ateo, cuando muere, sabe que Dios existe. Y si pudiera volver a la vida, amén, pudiera dar un testimonio, mire, bendito sea el Señor, de que Dios existe, un testimonio sumamente poderoso, por así decirlo. Grande es su nombre, aleluya. Pero Dios no ha diseñado la vida del ser humano, amén, para que sea de esta manera. Para que el ser humano, Dios no ha diseñado la vida del ser humano, amén,